Ser jugador de fútbol es prácticamente el sueño que todo niño aspira durante la infancia, y contrario a la creencia popular, en Paraguay se puede vivir muy bien siendo jugador de fútbol, e incluso se puede ganar mucha plata en comparación a cualquier otra liga top del continente, y en algunos casos, los salarios de los futbolistas más reconocidos, pueden superar el umbral salarial de jugadores que militan en Europa. El día de hoy haremos un repaso acerca de los futbolistas mejor pagados en el fútbol local, basándonos en datos recogidos de distintas fuentes especializadas, y si bien no todos son concretos, son aproximaciones cercanas a la realidad. Habiendo dicho esto, el video será en formato top, empezando por los salarios entre comillas más bajos, y la cantidad de jugadores que caben en dicho rango. Sin más, comencemos. Empezando por la ínfima suma de 15.000 a 20.000 dólares, jugadores como Anthony Silva, Conejo Benítez o Néstor Camacho son un buen ejemplo de futbolistas quienes en sus días de gloria percibían salarios mucho más altos, pero que a día de hoy siguen rascando cifras para nada despreciables por portación de apellido más que nada, aunque alguno que otro se sigue justificando adentro de la cancha. Camacho llegó a ostentar un salario de 50.000 dólares cuando fue jugador de Olimpia, y Anthony Silva llegó a Nacional siendo el mejor pagado de Santa Fe de Colombia, por lo que es probable que el exportero de la selección paraguaya incluso esté detentando una suma mayor a la enseñada en pantalla. Subiendo un poco más la vara al rango de los 25 a 30.000 dólares, tenemos a veteranos de 1000 batallas como Tacuara Cardozo o Roque Santa Cruz. En su día, el ex goleador del Benfica llegó a ser por lejos, el mejor pagado del campeonato local con un salario astronómico de 100.000 dólares mensuales, allá por el 2017, caso similar al de Roque Santa Cruz, quien precisamente firmó por Libertad que le ofrecía el doble de sueldo que percibía en el Olimpia. No obstante, los años pasan y los contratos se van renovando, y es bien sabido que tanto Roque como Tacuara fueron renovados a la baja, con lo cual su salario bajó significativamente en comparación con sus épocas doradas, pero aún así siguen ganando más plata que el 80% de los futbolistas del torneo local. Ahora subamos la vara a los 35.000 dólares, supuestamente este era el tope que el club Cerro Porteño se impuso a la hora de pagar salarios, pero eso no es más que una burda mentira. Jugadores como Diego Churín, repatriado desde Brasil, y que regresó a Cerro solo porque le ofreció más plata que Olimpia, Rafael Carrascal o el Pachi Carrizo, que renovaron contrato con mejora salarial, encajan perfectamente en este rango. Quizás haya algún que otro jugador del plantel azulgrana cuya remuneración ronde esta cifra, pero de momento no me vienen nombres a la cabeza. Subiendo la apuesta a los 40 o 45.000 dólares tenemos a Robert Pires da Mota, fichaje que Cerro presentó con bombos y platillos en verano de 2022, que en su momento fue adquirido por el Flamengo por un monto millonario desde San Lorenzo de Almagro, y justamente regresó al fútbol paraguayo de la mano del club de sus amores repatriado desde Río de Janeiro, pero no sin antes estampar la firma en un contrato bastante lucrativo, que para desgracia de la institución azulgrana, no solo desangra la economía del club cada mes, sino que nunca pudo retribuir en la cancha la inversión que se hizo en su nombre. Vamos por la mitad y tenemos a Eduardo Brock, central brasileño que llegó a Cerro Porteño en 2023 desde la Serie B del fútbol brasileño, y hasta acá todo bien, pero la sorpresa llegó cuando desde Brasil revelaron que Brock ganaría un salario de ni más ni menos que 50.000 dólares, una verdadera locura. Más de uno se escandalizó al leer esta noticia, quizás Cruzeiro se aprovechó de que Cerro estaba desesperado por fichar un central, y les vieron la cara de tontos, y otro jugador, también brasileño y también quilombero que estaría ostentando un salario más o menos similar tras haber renovado a la alta, es Jan Fernández, quien en su nuevo contrato, al parecer, estipuló que Cerro también le consiga un equipo en Paraguay a su hermano menor, petición que le fue aprobada de manera insólita. Un poco más arriba rondando los 55.000 de la moneda americana, tenemos a Tito Villalba, jugador que en su día dejó la MLS para jugar en Libertad, con todo el desembolso económico que eso supuso para el equipo gumarelo, que incluso pudo pagarle al extremo un salario incluso más elevado. De la misma manera, otro jugador gumarelo que estaría percibiendo un elevado salario es Matías Espinoza, quien renovó a la alta con Libertad, incluso desestimando ofertas de clubes brasileños, lo que significa que actualmente es uno de los mejores pagados del plantel repollero. Subiendo a los 60.000 dólares, tenemos a jugadores como Alejandro Silva o Darío Lezcano.
En el caso del uruguayo, se reportó que Silva cobraba hasta $75.000 como jugador de Olimpia, una verdadera locura, aunque su salario en Libertad es ciertamente más bajo. En el caso del Lezcano, su sueldo en Colo-Colo oscilaba entre los $55.000 y $60.000 mensuales. Actualmente el equipo chileno le sigue abonando el 80% de su salario mientras está a préstamo en Tacuary. Quizás en el mismo rango o superior, se encuentra Bruno Valdez, futbolista que se encuentra cedido a préstamo en Cerro Porteño, y cuyo salario en Boca Juniors era de $80.000 por mes, un tremendo pastizal. Lorenzo Melgarejo de Libertad es otro futbolista que se encuentra entre los mejores pagados del fútbol local. Probablemente Melgarejo sea el jugador con el mayor salario del Club Libertad en la actualidad, esto atendiendo sus performances en las últimas temporadas. Las buenas noticias para Cerro y Libertad son que, en el caso de Valdez, Boca Juniors le sigue pagando gran parte del sueldo al central de 31 años, en tanto que Melgarejo, por edad y por la nueva política del club Umarelo, probablemente haya firmado un contrato a la baja, lo que significa que cada año su sueldo disminuye gradualmente. Ahora bien, un club con un pasivo de deuda gigantesco es el Club Cerro Porteño, que sin embargo tiene plata para derrochar, como se puede constatar en los casos de Cecilio Domínguez, recientemente renovado a la alta, o Juan Manuel Iturbe, fichado en enero, y a pesar de no haber salido cifras oficiales de sus respectivos salarios, definitivamente se encuentran entre los mejores pagados del fútbol paraguayo en la actualidad, y por un buen margen con respecto al resto. Otro caso llamativo es del extremo colombiano Orlando Berrío, quien gozaba de un sueldo de $200.000 mensuales en China hasta que fue fichado por Tacuary, equipo que claramente está forzando con todo la maquinaria para pagarle el salario a Berrío, que en su momento incluso rechazó jugar en Cerro Porteño justamente por cuestiones económicas. En realidad, Tacuary es uno de los equipos que mejor paga actualmente en Paraguay, y no me pregunten de dónde diablos saca plata un equipo chico como Tacuary, pero tal parece que el servicio de lavandería en dicho club está abierto las 24 horas. Finalmente, en el primer escaño de la lista se posiciona el jugador franjeado Derlis González, quien fue renovado al alta hasta diciembre del 28, firmando el contrato más lucrativo de su carrera. De acuerdo a informaciones periodísticas, el salario mensual de Derlis en su Olimpia en su nuevo contrato ronda los $100.000, una completa locura para un jugador que milita en la Liga Paraguaya, tanto así que cuando Derlis acabe contrato en diciembre de 2028 se embolsará alrededor de $5 millones solo por contrato, sin contar premios y demás. El salario del 10 franjeado es tan elevado, que incluso supera por lejos lo que el exjugador de la selección paraguaya ganó durante su etapa en Europa o Brasil, lo que lo convierte en uno de los jugadores mejor pagados de su generación, superado probablemente solo por un puñado de futbolistas que sigue en Europa. En fin, puede que haya olvidado nombrar a algún que otro jugador, probablemente revisando las plantillas de Libertad y Cerro Porteño uno encontraría más jugadores bien remunerados, pero en definitiva el panorama actual está más o menos así como se describe en este video. Así que si tienes en mente otro jugador que podría formar parte de la lista, házmelo saber en la caja de comentarios. Lo dicho, no quiero alargar demasiado la cosa, y como te digo siempre, yo soy Jaguarete, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video.